Sí, ahora siento dolor. Hola. Hola. ¿Me oyes bien? Hola, hola. Uy, ¿Estamos? Bueno, gracias a los que habéis venido, ¿no? Aunque no seamos muchos. esperemos que haya más gente. Luego esperemos que haya más gente. Y bueno, bienvenidos a la segunda charla de la Comisión de Deportes. Ya sabéis, trajimos a Aitor en su día. Hoy tenemos a Raúl Chapado. Para quien no lo conozca, es presidente de la Federación Española de Atletismo, es vicepresidente de World Athletics, fue atleta de triple salto entre 1990, corrígeme si me equivoco, y 2004, ¿no? Ujú. Y bueno, es de Ávila, para el que no lo sepa, y es graduado en Ciencias Políticas y Sociología, si no me equivoco, aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, no sé si alguien estudiará eso, pero o si hace falta, pues también le puede preguntar por algo así. Y luego, además, cabe destacar que fue 9 veces campeón de España de triple salto, con 3 récords, hasta que llegó Pablo Torrijos, que lo vimos el otro día en la competición. Y bueno, eso, que también ha estado en mundiales, como ya hemos estado hablando ahora con él, ya os comentará después un poco todo lo que ha hecho. Bienvenido. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar era un poco que nos hablases un poco sobre tu infancia, ¿no? Sobre cómo llegaste al mundo del atletismo, si pasaste por otros deportes y cómo te diste cuenta que el mundo del atletismo era a lo que te querías dedicar y a lo que querías profesionalizarte en tu vida. Bueno, primero buenas tardes y felicitaros, pero yo estoy alucinado, ¿sabes? En mi época, cuando estábamos en la universidad, nadie hacía nada de estas cosas, ni quedadas, ni teníamos a gente importante, ni teníamos esta iniciativa y probablemente esta valentía, ¿no? Porque hay mucho trabajo delante de eso, por lo menos conmigo, porque soy bastante escurridizo con mis agendas. Em, es complicado. Yo soy un chico de Ávila normal, de una ciudad pequeñita. Los que sois de Soria o de ciudades pequeñitas, pues lo sabéis, donde no había instalaciones deportivas, donde la climatología era bastante dura. Y es verdad, no sé por qué, mi familia no tenía ningún antecedente de grandes deportistas, ni de deportistas siquiera, nadie hacía deporte en mi familia, pero a mí de pequeño me gustaba. Yo jugaba a todo, a fútbol, baloncesto, todo se hacía en la calle, como mucho en el colegio. Y realmente yo caí en el atletismo por accidente, nunca mejor dicho, porque estaba jugando al baloncesto en un equipo juvenil y tuve una lesión en la muñeca y bueno, como no podía jugar esa época, pues mi profesora de educación física, que además no venía del atletismo, que era gimnasta, me dijo, hay un campeonato provincial aquí en un pueblo pequeñito, a ver si vienes, tú que saltas mucho y saltas y no sé, yo con la escayola no me apetece mucho saltar y ahí fue donde empezó en un campo de fútbol, no había pista, de un campo de fútbol que se marcaban las líneas con cal, ahí las carreras y tal. Y ahí me vio un entrenador y ya, bueno, pues ya fue donde me dijo, ven, y estuve compaginando un par de años el baloncesto y el atletismo hasta que pues quedé campeón de España en edad juvenil, junior de entonces. Y ahí ya dije, joder, esto no se me da mal y voy a empezar a hacer esto. Y es verdad que es una pasión. Dicho eso, que esto fue con 16, 17 años, o sea, es bastante tarde para lo que es un atleta, la carrera de un atleta de élite. Yo quedé fascinado con el mundo del deporte probablemente cuando tenía 14 años en los Juegos de Los Ángeles. Vosotros no suena, porque eso haces la prehistoria. Pero fue fascinante, fueron los primeros juegos en color, los primeros juegos en la ciudad del cine, con una puesta en escena brutal. Y ahí donde yo quedé alucinado no con el atletismo solo, principalmente con todos los deportes. Y ese es mi inicio. No decidí ser atleta, el atletismo me seleccionó, no soy el primero ni seré el último que pasa por esta época, pero sí es verdad que fue como, si se te da bien, pues evidentemente siempre te atrae más. Aquí al habla uno que ha compaginado baloncesto y atletismo y así nos hemos quedado. Pero bueno, yo ahora me quería centrar un poco más en tu carrera, ya como atleta, pues algún momento así que recuerdes tanto de éxito como alguna lesión o si fue muy duro llegar hasta tal nivel. Son muchos años, lo he dicho el 90, empecé en el 87, o sea, son 3 años más. La primera parte fue muy, muy divertida, porque prácticamente sin nada, probablemente por las condiciones físicas, que no tengo ningún mérito, que me tocaron, pues en edades tempranas destaqué y luego me costó muchísimo. O sea, era un atleta muy alto, no muy fuerte y bueno, había que coordinar las piernas y los brazos y trabajar mucho. Y fueron 2 o 3 años de mucho trabajo donde digamos, los resultados no te acompañaban, ¿no? Y cuando os dicen muchas veces de, oye, hay que intentarlo, intentarlo, pues es verdad. Es decir, el éxito en ese momento para mí, pero creo que para todo en la vida, es cuántas veces estás dispuesto a frustrarte, ¿no? Y hay gente muy talentosa
muy talentosa. Os daréis cuenta que me voy a ir por los cerros de Úbeda cada dos por tres, pero bueno, yo soy así y ya está. O sea, muy talentosa que a la primera o la segunda dificultad se rinde. Y de hecho, mira, los polacos, que son los maestros en esto, siempre dicen que hace tiempo que dejaron no de apreciar el talento, pero no les importa tanto el talento como la determinación. Es decir, aquellos atletas que tienen ciertas condiciones, pero que están dispuestos a llegar y a intentarlo, son más interesantes que aquellos que tienen muchísimo talento, pero que no tienen, porque no es obligatorio tenerlo, ni es obligatorio hacer deporte, esa determinación por llegar a conseguir algo, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces han gastado mucha fuerza, energía y conocimiento en aquellos deportistas que luego no eran, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Y una vez que probablemente el momento más crítico para mí fue con 25 años, yo estaba en la residencia Blume, ese año no habían tenido buenos resultados, me dijeron que por mis resultados pues no podía seguir y me senté no delante de un espejo, pero básicamente me desnudé en el sentido espiritual, espiritual no religioso, sino de conocerme mismo y tomar la determinación más importante de mi vida, que era o dejarlo y dedicarme a mi carrera profesional o tirar para adelante. Y entonces me hice una pregunta de qué pasará dentro de unos 10 años si te quedas con la duda de no haberlo intentado, ¿no? Y no era capaz de soportar esa situación y dije, tira para adelante. Y empecé a vivir el atletismo de otra manera, con mucha menos carga no de responsabilidad, sino con mucho más liberado, entendiendo que el deporte no es ni el día bueno ni el día malo, que todo forma parte de esa carrera, que las lesiones existen para todos, que el éxito existe para todos, que la frustración, la decepción existe para todos y que cuanto más vivas con normalidad esos picos, digamos tu nivel medio más sube, ¿no? Y ahí, desde los 25 hasta los 33 años que me retiro, pues fueron maravillosos, con momentos buenos y malos, pero esa sensación de dominar lo que estabas haciendo y de no someterte tanto a la tiranía de los resultados. Y ahí es donde más rendí, donde pude disfrutar de Juegos Olímpicos, de Campeonatos del Mundo, de batir récord de España, de quedar campeón de España muchas veces y de, bueno, pues estar probablemente en la etapa más fascinante de mi vida, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento, bueno, en tu caso o en el caso de un atleta, crees que llega el momento de retirarse? ¿Cómo se toma esa decisión? Y luego, ya más en tu caso en particular, bueno, luego pasan unos años desde que te retiras hasta que comienzas como presidente de la Federación Española, pero ¿en qué momento das ese salto a ser un gran directivo del deporte al que te has dedicado? ¿Cómo tomas esa decisión y cómo empiezas en ello? Son dos preguntas complicadas, ¿eh? La primera es el momento de la retirada y probablemente sea el momento más difícil para un deportista. Y no penséis solo en aquellos que nos han solucionado la vida, ¿no? Es decir, si le preguntáis a Cristiano Ronaldo el día que se tenga que retirar, con su vida resuelta para la suya de 3 vidas más, probablemente sea el momento más triste de su vida. Solo sabes hacer eso, no es verdad, te preparas, pero en tu mente eres atleta 24 horas y de repente hay un día que es como cuando se acaba el recreo, ¿no? Dice, bueno, ahora se acaba esto, se acaba lo que ha sido mi pasión y te da un cierto miedo o vértigo enfrentarte a cosas que puedes hacer, que estás capacitado, pero que no te ilusionan o no te emocionan o que no te motivan de la misma manera, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tienen los deportistas. Es verdad que en mi época, yo acuerdo cuando vine aquí a la residencia Blume, en la biblioteca éramos dos, o sea, la gente no estudiaba, se dedicaba más a esto. Cuando salí de la Blume 15 años después, la biblioteca estaba llena, ¿no? Entonces ahora los atletas, muchos deportistas son muy conscientes que su carrera dual, que es como se llama, es muy importante para seguir, pero eso no quiere decir que es un momento tremendamente complicado. Yo me retiré satisfecho de mi carrera, me retiré por una lesión también, pero ya con la sensación de que estaba en la prórroga de mi carrera, ¿no? Y probablemente lo más difícil de reconocer para un deportista es cuándo se ha acabado, ¿no? Yo a veces decimos que te has jubilado y no te has dado cuenta, ¿no? Te has vuelto un funcionario, tienes la sensación de que vas todos los días a entrenar, de que eres una persona seria, de que te cuidas, pero ya no tienes ese hambre, ya no tienes ese miedo, ya no vives en el filo de la navaja, ¿no? El deporte de alto rendimiento es cruel. O sea, el que entienda que es divertido es cruel. Pero eso es lo fascinante de todo esto, ¿no? Es decir, cuando alguien va a subir una montaña a 8.000 metros, sabe que tiene riesgo y eso es lo que le fascina. Si fuese fácil, lo haría todo el mundo, ¿no? Y vivir en ese filo de la navaja es lo que te mantiene, lo que sabes que hay gente que es mejor que tú, sabes que hay gente que tiene más talento que tú, pero lo que piensas es, bueno, que me ganen en todo menos en competitividad y en esfuerzo. Ahí no me pueden ganar, porque si no estoy fuera, ¿no? Y ese es el momento más complicado. Por desgracia, no todo el mundo lo acepta de la misma manera, no todo el mundo lo supera de la misma manera, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. A veces en entornos pequeños la sociedad es más cruel
Y permitidme que matice esto, es decir, cuando yo era de un sitio muy pequeñito, con lo cual, bueno, pues no hay estrellas, no hay futbolistas, no hay, entonces cuando rindes y estás en el ámbito internacional y vas a unos Juegos Olímpicos, tienes mucha repercusión, pero también cuando dejas de serlo, también la gente, bueno, ya estás viejo, ya no sé qué. Aquí en Madrid, por ejemplo, se diluye, ¿no? Un atleta, un jugador de voleibol, pues aquí lo que más impresiona es el fútbol y algunos otros deportes profesionales, entonces, bueno, pues te quedas un poco diluido. Pero en los sitios pequeños, y ya no hablo de una ciudad como Ávila, un pueblo pequeñito, si pensáis en un futbolista que llegue al Real Madrid juvenil y luego no le cojan por lo que sea, pues la sensación es de casi de fracaso, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Cuando es importante. La segunda pregunta también tiene su miga, ¿no? Porque yo cuando me retiro me dedico a mi ámbito profesional, empiezo trabajando como director de proyectos en una consultoría y de ahí, no me digáis por qué, pues me vienen a repescar, entre comillas, a fichar para las candidaturas olímpicas de Madrid, que estuve 10 años trabajando como director de deportes y proyectos y fue una etapa fascinante porque tuve la oportunidad de conocer todas las federaciones internacionales, cómo se organizan los juegos, vivirlos de dentro, formarme con los mejores profesionales, no del deporte, sino de la comunicación, de la seguridad, del transporte. Y ahí es donde yo profesionalmente más me he formado, mucho más que la universidad. La universidad me dio la capacidad de poder analizar y reflexionar sobre diferentes teorías y todas justificadas y, bueno, pues, probablemente de entender que la diversidad de pensamiento es muy bueno y que aunque tú pienses de una manera, hay gente que piensa de otra y tiene argumentos suficientes para pensar de esa manera. Pero lo que me formó a mí profesionalmente para la gestión deportiva fueron esos 10 años, que trabajé no solo aquí en España, sino también a nivel internacional. Y de la misma manera que el atletismo me eligió un poco, pues del atletismo me volvió a elegir para ser presidente. No ambicionaba ni mucho menos estar aquí. Pero se acababa una etapa de 28 años del anterior presidente, había algunos candidatos, pero la gente pensaba, algunas de las personas que había influyentes en el atletismo, que no eran los perfiles para, no sé, probablemente para enfrentarse a esta nueva etapa, a esta nueva vida que vivís ahora, que es mucho más rápida de lo que vivíamos entonces, todo es cambio permanente y me convencieron, una locura, no seáis presidentes de ninguna federación, os lo recomiendo, pero ha sido otra etapa, está siendo otra etapa fascinante, ¿no? De poder llegar aquí y además luego formar parte de la Federación Internacional, de la Federación Europea, de otras entidades y bueno, pues vivir otra vez lo que ha sido tu pasión, pues de otra manera, fascinante, pero ahora lo paso mucho peor, porque ahora cuando estoy en una grada y veo a los deportistas españoles, pues sufro mucho más y sé la responsabilidad, el trabajo que hay detrás, lo que se juegan y, por ejemplo, pues cuando ves una lesión como lo que pasó a María Vicente, pues todavía es más complicado. ¿Vas tú? Yo. Eh, bueno, yo también quería saber, ahora siguiendo ya ahí como en tu etapa como directivo, ¿qué pros, contras encuentras a tener una responsabilidad tan grande como ser presidente de una federación tan grande como es la de atletismo y que prácticamente la importancia de un deporte como el atletismo recaiga en España prácticamente sobre tu espalda? ¿Y cómo compatibilizas tu trabajo como presidente en la Federación Española como en vicepresidente en World Athletics? ¿Y qué diferencias encuentras entre ambos puestos en cuanto a responsabilidad, eh, o sea, trabajo que hacer y tal? Este es un examen exhaustivo, ¿eh? Bueno, gestionar una federación, en este caso de la dimensión que tiene la Federación Española, no solo por los atletas de élite, sino por todo lo que es a nivel social, ¿no? Casi 2,5 millones de personas corren una carrera al año, ¿no? Y disfrutando de lo que es correr, que es nuestro deporte, o de andar. No te digo nada de las personas que ya compiten, no solo los que están de élite, tenemos un movimiento de atletismo máster de más de 14.000 atletas, y entre 35 y 90 años o 95 años que compiten y que para ellos es importantísimo porque es lo que le da la vida. Y si queréis luego hablamos de esto porque a mí me parece realmente importante, ¿no? El que el atletismo sea algo más que ganar medallas, algo más que batir récords, algo más que competir o entrenar o intentar sacar lo mejor de ti. Lo que es importante al final dentro de la sociedad es que cohesionas, que construye tejido social, es que la gente se ilusiona, es que vas a un maratón, que llegan los pobres allí hechos polvo y cruzan la meta 5 horas después de correr y están sonriendo y te das cuenta de lo que eso impacta en la vida de las personas, porque probablemente es un reto, es una superación, es autoestima, es un reconocimiento personal, incluso diría yo que es un crecimiento personal, ¿no? Y eso es el atletismo. Entonces, saber gestionar un deporte que tiene eso y que también te juegas una medalla olímpica en una milésima o puedes perderlo por una lesión, como hemos dicho antes, o que no llegas ni siquiera a estar cuando es tu sueño. Lo habéis escuchado una vez, pero en mi deporte, el que queda el 28 en los Juegos Olímpicos, entrena con la misma pasión que el que va a ganar una medalla. O sea, todos sueñan con eso.
y no se rinden y son conscientes de que no van a tener opciones muchas veces de optar por esos puestos de honor, pero aún así es su sueño, ¿no? Es esa versión, la mejor versión de uno mismo es lo que te motiva a hacerlo y siempre superar los retos, ¿no? Y como yo digo, a veces incluso vives en una fantasía, ¿no? Porque por muy bien que te haya ido una competición, siempre piensas tú, tu entrenador, tu entorno, que puedes hacerlo mejor, ¿no? Y no siempre es posible. Entonces, al final, tu etapa deportiva es la que te dice hasta dónde has llegado, ¿no? Es el explorar los límites. Y en cuanto a la gestión, pues el mundo de la gestión deportiva en la federación ha cambiado muchísimo porque era un órgano regulador en los años 60, 70 y organizaban competiciones. Ahora nos hemos convertido en productores de la imagen del atletismo, somos agencias de comunicación, somos la preparación de los atletas, gestionar presupuestos, pues en nuestro caso por encima de 16 millones de euros, personal, porque tenemos muchísima gente contratada, no solo técnicos, también de gestión. Todo el reto que te supone ahora mismo, por ejemplo, la innovación, la transformación digital, el invertir en futuro, de qué manera puedes ayudar a los otros estamentos, los clubes, los entrenadores, la formación, que también para nosotros es clave. Sin entrenadores no hay atletas, sin jueces no hay competición y tienes que seguir incentivando a la gente joven para que lo pueda hacer. Bueno, es complejo, ¿no? Respecto a la parte internacional, es esto totalmente diferente. Primero porque es mucho más ecléctica, es mucho decir, si alguien mira el mundo, tienen países muy ricos y países muy pobres. En nuestro deporte pasa una cosa tremendamente singular que no veréis en otro deporte, que es que muchos de los países pobres, si veis el ranking del PIB ahí al fondo, están países como Etiopía, como Kenia, como Jamaica, que son muy pobres y sin embargo ganan más medallas. Más medallas que Reino Unido, que Alemania, que España, que Italia, que Francia. Y dices tú, en ningún otro deporte pasa esto. Bueno, el talento prevalece, son tremendamente talentosos para nuestro deporte y además son su deporte, o sea, nuestro deporte en su país es el deporte principal, con lo cual todos los niños keniatas quieren ser atletas, todos los niños etíopes no quieren ser futbolistas, quieren ser atletas y eso hace que además muevan grandes masas y con una ilusión y con mucho hambre, y hambre en el sentido físico, ¿no? Es decir, no tienen oportunidades y el atletismo se posiciona como una oportunidad. Gestionar un mundo tan global que no cierra la puerta, porque cuando aquí nos estamos acostando, los australianos se están levantando y cuando los australianos están acostando, se levantan los americanos y entonces tienes que estar 24 horas atendiendo las necesidades del atletismo mundial y es complicado y bueno, pues es otro tipo de gestión. Básicamente lo que hace la Federación Internacional es organizar eventos y, digamos, generar la estrategia global de un deporte. Una federación ámbito nacional, sobre todo, es la preparación de los deportistas que van a poder ir a unos Juegos Olímpicos o cómo incentivar que haya más participantes en todos los niveles, ¿no? Es diferente. Luego, estamos en 2024, es año olímpico. No te voy a preguntar que nos hagas, bueno, que nos digas una porra o algo, No te molestes, si va a fallar seguro. pero sí que te voy a decir que nos digas alguna expectativa para estos Juegos Olímpicos de la selección española. Tú que tienes una relación muy cercana como presidente de la federación con todos y todas las atletas. Y bueno, pues si quieres tirarte alguna apuesta personal o algo. No, bueno, es verdad que vino un año pues muy bueno para nosotros, el año 2023. Ganamos 5 medallas en un campeonato del mundo, fuimos terceros del medallero con 4 de oro, especialmente en los atletas de marcha. Hicimos por puntos entre los 10 mejores del mundo, que bueno, si veis el nivel de población, el PIB no nos corresponde. Y la verdad que son unos juegos tremendamente ilusionantes, pero hemos aprendido que las lesiones pueden afectar, hemos aprendido que hay muchísimos países que van a luchar en los Juegos Olímpicos por conseguir una medalla. El atletismo es un deporte donde probablemente 45, entre 45 y 50 países van a conseguir al menos una medalla. No lo veréis en otros deportes, dada globalidad y universalidad que tiene. Casi 214 países o territorios forman parte de lo que es el movimiento atlético internacional y es muy complejo hacer apuestas, ¿no? Aparte creo que es injusto, porque muchas veces no valoramos la importancia que tiene primero competir allí, que para todos no es una línea de llegada, es una línea de inicio, pero todo el mundo quiere estar en esa línea de inicio. Y luego la posibilidad de que tú rindas o ser entre los 8 mejores del mundo. ¿A cuántas personas de cualquier sector conocéis que están entre los 8 mejores del mundo? De cualquier sector, ¿eh? Periodistas, físicos, matemáticos, ¿no? Esto está entre los 8. Pues a veces somos tan injustos, o 16 o 20, somos tan injustos de "Bah, es que este no ha llegado a la final, no ha ganado medalla, ¿no? Como si fuese tan sencillo, ¿no? Y yo creo que lo más importante para nosotros, siempre hemos dicho, es que el atleta español de esta generación de atletas tiene una determinación que hablábamos antes increíble, tienen una valentía que siempre nos sorprende, siempre las estimaciones que tenemos o que nos dicen los rankings cuando llegamos allí siempre salen por encima
y es porque es una generación, como decía, valiente, respetuosa con el rival, pero que no renuncia a conseguir sus objetivos. Y eso ha hecho que, por ejemplo, un Adrián Ben llegue a un campeonato del mundo siendo el 46 del mundo y termine siendo el quinto, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? Pues porque no renuncian y porque saben que ese es el día que tienen que hacerlo. Y os voy a decir una cosa que para mí, y lo comparto muchas veces con los atletas, pero creo que os vale para todos, ¿no? En la vida, ahora estáis estudiando, os estáis preparando, vais a trabajar y vais a tener el talento con el que habéis nacido, el trabajo que habéis hecho, la formación, y eso será el 99% de vuestro rendimiento. Pero hay un 1% que es esa determinación por ser mejor, que ese no suma como el otro 99, se multiplica. Entonces, en el deporte te pasa lo mismo. Por muy bien que hayas entrenado, por muy bien que hayas llegado en la preparación, aunque no tengas ningún tipo de problema, si en ese momento clave tu mente, y no es sencillo, ¿eh? Porque la mente casi siempre se va a la parte de los easies, es easy, no me encuentro bien, easy, el otro está bien y eso te genera mucha incertidumbre. Pero si eres realmente determinante lo que quieres hacer, si no le tienes miedo a la valentía, no es el estrés siempre se genera, hay que dominarlo, perdón, la valentía, no le tienes miedo al resultado, si te enfrentas, es decir, bueno, yo no sé si voy a ganar, pero lo que no voy a hacer es perder, que me ganen los demás porque son mejores, entonces empiezas a rendir muy por encima de tus posibilidades. Y si no haces lo contrario, lo vas restando, más que restando, dividiendo ese 99% de trabajo que has hecho, ese talento que tienes y se convierte en algo que no es significativo para el rendimiento que tú quieres alcanzar, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tiene un deportista, pero que también lo tienen las personas que os enfrentáis a día de hoy en un mundo tan competitivo y tan cambiante, sobre todo, en el ámbito profesional. Bueno, y No has te he dicho, respondido, porque ya te he dicho que me iba a ir por otro lado, pero has dicho bien que estamos, digamos, en el top 10 del atletismo mundial, probablemente pues en las distintas disciplinas. Y bueno, yo te quería preguntar porque a raíz de las expectativas que podíamos tener para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Tokio hubo una medalla, el bronce de Ana Peleteiro, luego en el Mundial de Glasgow de la semana pasada hemos tenido el bronce de Ana Peleteiro y el bronce de Fátima Diame. Y por ejemplo, en el Mundial de Budapest, en octubre, en agosto del año pasado, tuvimos los cuatro de marcha de María Pérez y de Álvaro García y tuvimos también una plata. una, sí, de Katir, Sí, bueno, que luego creo que Miguel te quiere preguntar sobre Katir sí, también. sí, estamos aquí para todo. Y también en lo que llamamos de 2024, que son apenas 2 meses y medio, he contado, creo que no he contado mal, llevamos 21 récords de España, desde absoluto A hasta sub-16. Y te quería preguntar sobre a qué se debe el alto nivel, yo creo que hay últimamente en el atletismo español, porque me parece que en 2 meses y medio conseguir 21 récords de España, al fin y al cabo es difícil, ¿no? Que se superen tantas veces. Mira, en los últimos años, 5 o 6 años, ha metido 800 récord de España de las categorías menores hasta absolutas, ¿no? Hay algunos factores como las nuevas tecnologías de las zapatillas que por supuesto han influido, pero no son las únicas, ¿eh? Ni mucho menos. Yo te agradezco esta pregunta tremendamente, porque habéis leído muchas veces pues, algunos atletas pues, que no están satisfechos con los criterios de selección, si son demasiado exigentes, si no lo son, ¿no? Como he dicho antes, el deporte de alto nivel es tremendamente cruel. No, no todo el mundo puede ser primero. No pasa nada por no ser primero y segundo. No pasa nada por ser octavo, séptimo o clasificarte para unos juegos o a veces no clasificarte. Es decir, no, no es obligatorio siempre tener eso, porque si fuese tan fácil irían todos y no pueden ir todos. Pero nosotros creemos que crear un ecosistema de competitividad y de exigencia es lo que hace que tú crezcas. No es popular, porque la sensación es, bueno, todo el mundo se merece, todo el mundo se ha esforzado, pero eso no te hace crecer, seguro. Los sistemas y los países que nos ganan muchas veces son más competitivos que nosotros, son más exigentes que nosotros. Y bueno, hay que tener ese balance entre la realidad deportiva que tú tienes y la exigencia que puedes tener, ¿no? Pero cuando tú empiezas a tener un sistema un poquito más exigente, no solo para el Campeonato del Mundo, en categoría menor para el Campeonato de España, te das cuenta, nosotros muchas veces decimos a los deportistas es que confiamos más nosotros que vosotros, ¿no? Es decir, porque al final es verdad que dices, joder, es que esto va a ser difícil, pero si tú no te debes una barrera, si tú lo que ves es, bueno, es más duro, pero tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando, a veces el salto es clave. Mira, te voy a poner un ejemplo de Marta García. Marta García el año pasado se quedaba muy poquito de poder ir al Campeonato del Mundo y lejos de entender que eso era una frustración, lo que ella, declarado por ella, dijo,
tengo que entrenar más, tengo que entrenar mejor y tengo que tener más valentía. Este año ha batido 3 récords de España, se ha situado entre las mejores del mundo a nivel de 3.000, 5.000, se ha dedicado más profesionalmente a todo esto. Así que a veces estas cosas son necesarias y enfrentarte eh, a esas razones verdaderas por las que a lo mejor no llegas. Y no se trata, en el mundo competitivo hablo, de bajar el listón, sino de subirlo poquito a poquito. Si tú bajas el listón, todo el mundo y saltará más, pero no te haces más competitivo, de verdad. La zona de confort nunca te lleva a ser más competitivo. Y esto a veces es impopular, pero nuestro objetivo, el que nos dice la ley del deporte, es intentar mejorar los resultados del equipo nacional y tenemos que ser exigentes. Y los deportes que tienen buenos resultados en España es porque sus ligas son muy competitivas, porque es muy difícil jugar en el Madrid, es muy difícil jugar en el Atlético de Madrid o en el Cádiz. Eso hace que el nivel de los jugadores sea cada vez más alto y más cuando vienen jugadores de otros países, todavía tienen que subir más y eso te hace ser muy competitivo en cualquier deporte, ¿no? Y esa es la mejor arma que tienes para poder llegar. Es verdad que a veces es difícil balancear en un deporte tan diferente, porque nosotros somos un deporte de 40 deportes diferentes, no es lo mismo que lanza martillo, que corre un maratón, que la persona que corre un 5.000 o que corre vallas o que salta triple salto, son deportistas, fisiologías totalmente diferentes, morfologías totalmente diferentes y movimientos totalmente diferentes, ¿no? Entonces es difícil. Pero ese es el verdadero secreto del alto rendimiento, es la exigencia interna y también del sistema. Y bueno, eh, yo también te quería hablar, en el atletismo muchas veces vemos que, bueno, la mayoría de disciplinas son individuales, podemos ver pues las carreras menos los relevos son individuales, la longitud es individual, la pérdida es individual, los lanzamientos son individuales, pero sin embargo, los que conocemos un poco el mundo desde más de dentro, que ves una competición, ves que hay muchísimo más compañerismo que en otros deportes. Ves el alegrarse por un rival cuando gana, ves el apoyarse, como podemos ver, por ejemplo, en España, Marta Pérez y a Esther Guerrero, que siempre las ves compitiendo entre ellas, pues ver a Adri Ben y a Mariano en el 800. Entonces, ¿qué crees que incentiva en el deporte, en este deporte como el atletismo, al compañerismo? Si crees que es un gran plus para la mejora de los deportistas entre ellos. Lo primero es que ningún deportista, cuando salta a una pista, consigue nada solo. O sea, Ana Pelletiero el otro día ganó una medalla excepcional. Había sido mamá en diciembre del año 22. Lua, su niña, estaba allí viéndola y bueno, es absolutamente fascinante que esté en su mejor nivel en tan poco tiempo y competitivo. Pero además es un ejemplo, ¿no? Para muchas mujeres y para muchos hombres también de la dificultad que tiene la conciliación y que ya esté allí y que, oye, se puede hacer, ¿no? Cuando en mi época eso era imposible, ¿no? Ya una mujer que fuese mamá ya no podía casi dedicarse al deporte. No, puede y puede ser de las mejores del mundo, como ha demostrado entre las 3 mejores del mundo y probablemente con ambiciones de conseguir una segunda medalla olímpica, ¿no? Entonces, todos los deportistas saben que lo que consiguen es porque tienen un entrenador o una entrenadora, porque tienen gente que les apoya. La segunda es porque tu mejor amigo es tu rival. Cuanto más fuerte sea tu rival, más te tienes que exigir. Y por eso muchas veces necesitas gente que te incentive y que te diga, bueno, aunque seas el primero, te puedo poner el segundo. Y eso es lo que digo yo de enfrentarte a esos miedos, ¿no? Y a esas, bueno, el estatus. Hoy puede ser el mejor corredor 800 hoy y mañana a lo mejor se repite la carrera y quedas el sexto, ¿no? Y eso tienes que aceptarlo, ¿no? Y luego la sensación siempre de que es un deporte totalmente global, muy objetivo, es decir, nuestro juez casi nunca es un árbitro, casi siempre es un cronómetro, un metro, es difícil engañarle. Puedes saltar muy bien, pero si no saltas lejos no vale para nada. Puedes correr muy bonito, pero si no corres rápido no vale para nada. Puedes lanzar técnicamente perfecto, pero si el artefacto no vuela, no sirve para nada. Entonces, entiendes que el que te gana es mejor que tú o ha corrido mejor que tú y dejas de ser una rivalidad, que también las hay, ¿eh? Es como un aprendizaje. Es decir, si quiero ser como él, tengo que correr mejor que él, tengo que entrenar más que él, tengo que dormir mejor, descansar más, cuidarme más, tener más tecnología que me apoye en mi rendimiento y además tener una estrategia, una táctica en esa carrera o controlar las emociones como lo controla él, ¿no? Y yo creo que eso es la verdadera lección del atletismo. Pero tienes razón, es decir, tú vas a un estadio olímpico y tú tienes a un atleta español que está compitiendo y de repente hay un jamaicano que hace récord del mundo y te alegras probablemente por vivir algo que es único, ¿no? Es decir, estás viendo al hombre más rápido, a la mujer más rápida de la Tierra, de la existencia que tenemos y dices, wow, este momento es histórico, ¿no? Y eso hace que la conexión entre el aficionado y el atleta de cualquier nivel, de cualquier disciplina, de cualquier nacionalidad es tremendamente importante. Se valora más la hazaña que la camiseta de quien la hace. Por supuesto, tú quieres que tus deportistas ganen y que se ganen muchas medallas y que inspiren a muchos niños y niñas,
pero yo creo que eso es una de las grandezas que tiene el atletismo. La segunda, y ya termino, es que en algunas disciplinas te da la posibilidad de poder competir a la vez con los mejores, ¿no? Es decir, por ejemplo, maratón, vas al maratón de Valencia, vienen los mejores corredores y tú en el mismo sitio, en el mismo circuito, a la misma hora compites. No existe otro deporte que te pase eso, ¿no? No puedes jugar al Bernabéu ni siquiera en el descanso, ¿no? Mientras que están descansando, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace que la relación entre el deportista de alto nivel y el aficionado o el que practica el deporte más por ocio también sea más cercana. Luego a mí, yo ahora te voy a hacer una doble pregunta. Primero me gustaría saber algún cambio e innovación que vayamos a ver en el futuro del atletismo, como por ejemplo lo que hemos hablado de longitud, que nos expliques un poco, nos cuentes un poco alguna cosilla. Y luego también me gustaría saber las diferencias que tú has visto a lo largo del tiempo, desde que tú competías hasta ahora, del atletismo pues, que había entonces al que ahora conocemos. El deporte tiene que adaptarse a las tendencias que hay en el deporte y en la sociedad. Y si la tecnología, la innovación es parte de ahora, es decir, yo siempre digo que vivimos en un mundo que va más rápido de lo que podemos controlar. Es decir, nosotros estamos invirtiendo mucho en tecnología e innovación del rendimiento y de gestión, y cuando estamos casi terminando el proyecto ya se nos ha quedado obsoleto. Y eso no puede ser, ¿sabes? Pero te das cuenta que lo importante no es el proyecto, es esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de querer transformar cosas, esa mentalidad de querer liderar un momento de tu historia, la que te toca vivir, y eso es lo realmente importante para nosotros. Si pensamos que las reglas que se crearon hace 150 años son válidas para el mundo de ahora, para el aficionado de ahora, para el atleta de ahora, yo creo que nos equivocamos, ¿no? Y el equilibrio es innovación, sí, pero no a cualquier precio. Entonces, tenemos que seguir manteniendo lo que es la esencia del deporte. En nuestro caso es correr, andar, lanzar o saltar, pero a la vez también que sea un producto que muchas personas quieran consumir y también que sea realmente adaptado a las nuevas tendencias. Es decir, yo antes hablaba con vosotros todo un café que cuando se sustituyó la regla de las salidas nulas, pues fue un escándalo. Bueno, somos un deporte tremendamente conservador, innatamente conservador, y cambiar cualquier cosa es como que es un drama, ¿no? Pero al final luego pasa el tiempo y el deporte se adapta y surge y dices, pues más funciona mejor así, ¿no? No todos los cambios van a funcionar seguramente, pero lo que no podemos hacer es pararnos a decir, ya está. Eh, Nos haremos poco atractivos, ¿no? Para el mundo tan competitivo que hay hoy con otros deportes que son mucho más flexibles que nosotros, pero siempre manteniendo la autenticidad, ¿no? Eso es yo creo que uno de los riesgos que hay en la sociedad ahora es, hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos mucho de innovación, pero yo creo que el riesgo es perder la autenticidad, ¿no? Es decir, el deporte todavía mantiene esa identidad de autenticidad, esa identidad de que es algo muy físico, aunque esté soportado por nuevas tecnologías, nuevos cambios de reglas, que lo haga más dinámico, más atractivo, pero la autenticidad hay que mantenerla, ¿no? Y bueno, pues en esa búsqueda, World Athletics, que es la que tiene las competencias de regular nuestro deporte, las reglas las establecen, pues se han montado diferentes análisis, no basados en decisiones personales, que quede claro, es decir, ahora ya todo se analiza, sabemos que en los campeonatos del mundo cuáles son las pruebas que tienen más atractivo para los espectadores dentro y fuera del estadio, se hacen estudios, sabemos en qué momento una competición se vuelve, digamos, menos atractiva para ellos o, digamos, más aburrida. Entonces, bueno, pues eso te incentiva de qué manera mejoras, ¿no? Y el procedimiento es igual que un procedimiento empírico, es decir, se montan varios grupos de trabajo, buscan soluciones, se comparten, hay otros grupos de análisis o comisiones de competición, que en este caso, pues a mí me toca presidir, que analiza, y si hay alguna propuesta se le va al consejo directivo, que es quien tiene la potestad de decidirlo, ¿no? Todos los deportes están cambiando, todos. Hablaba antes con vosotros de cuando yo jugaba baloncesto y se implementó la línea de 3 puntos. Ahora no existía la línea de 3 puntos, que lo sepáis. Y para los tradicionales aquello era, bueno, pues un cambio que desnaturalizaba el deporte del baloncesto, y todo lo contrario, lo que fue, dinamizó, cambió la esencia de los jugadores, los lanzadores tenían más premio y abrió esas defensas. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Lo que sí que sabemos es que no serán cambios que se implementen directamente en las grandes competiciones, sino que se testearán competiciones locales o competiciones de menores, y veremos cómo adaptarlas a las nuevas tecnologías. Y bueno, yo ahora ya también barriendo un poco más hacia casa, ¿no? Te quería preguntar porque a mí me da la sensación de que el atletismo es un deporte que está, yo creo, algo más descentralizado que otros deportes en relación a las competiciones, porque
podemos hablar que vemos muchas competiciones, por ejemplo, el Campeonato de España de pista cubierta es en Orense, vemos muchas competiciones de pista cubierta en Salamanca, competiciones en La Nucía, vemos competiciones en Soria, vemos también muchas competiciones. Entonces, muchas veces no son grandes capitales, como puede ser en otros deportes que vemos estas competencias. Entonces, ¿a qué crees que se debe que muchas provincias o capitales que acogen este deporte sean más pequeñas o no tan conocidas o centralizadas como podrían estar en otros deportes? Mira, nosotros tenemos un sistema de licitación, es decir, abrimos, cualquier ciudad se puede presentar, tiene unos criterios mínimos que cumplir dependiendo cada campeonato y si hay varias candidaturas es la Junta de Gobierno que mediante votación secreta elige, ¿no? Cada año tenemos que organizar unos 80 campeonatos de España, diferentes disciplinas, modalidades, ya sea en entornos naturales como el trail running, el mountain running, ya sea en pistas cubiertas, en instalaciones de descubiertas, ya sea en asfalto. Y somos un deporte que movilizamos muchísimas personas y eso se vuelve muy atractivo para los ayuntamientos, porque al final no solo das visibilidad a esa marca ciudad, esa marca territorio, sino además lo que haces es, de alguna manera, generar un impacto positivo, ¿no? Los hoteles están llenos, los restaurantes están llenos, aunque sea un día, está en Soria, en el Cross, 50 kilómetros a la redonda no había una habitación y eso es muy importante, dejar un impacto positivo y que la población perciba que si se hace una pequeña inversión en un campeonato, el retorno es mayor. Nosotros calculamos una media de que de cada euro que invierte una administración pública en organizar un campeonato nuestro, retorna 20 euros. Y eso es muy importante, ¿no? Y además la visibilidad que le das, ¿no? Como somos tú lo has dicho, muy descentralizado, cada competición, no hablo de un campeonato de España, un campeonato de España sub-16 puede tener niveles de audiencia de 7, 8.000, 9.000 personas por jornada, ¿no? Y eso pues es muy importante porque al final no son grandes estrellas, son las futuras estrellas, pero el aficionado al atletismo le gusta consumir ese tipo de producto visual. No existía nada de esto y me acabo de dar cuenta además que no te he respondido a una de las preguntas, ahora te lo haré, que es cómo ha cambiado el atletismo de mi época a ahora. Y yo creo que eso es lo que hace más atractivo. Y la otra cosa es tener flexibilidad. Es decir, nosotros tenemos que incentivar no que os organice. Cuando se organiza un campeonato pasan muchas cosas, transformadoras todas, ¿eh? Desde más niños y más niñas que al día siguiente quieren ser atletas porque ven a los mejores atletas, o ven a Ruth Beitia, o ven a Ana Peleteiro, o ven a estrellas de hoy y del ayer firmando autógrafos. Entonces, mamá, yo quiero hacer atletismo, eso es muy importante, es el verdadero valor. También se produce una transferencia de conocimiento, es decir, en estos sitios pequeños, cuando nos hemos organizado y llegamos allí con toda nuestra complejidad organizativa, se aprende mucho y eso hace que muchas de las personas involucradas quieran seguir organizando eventos, organicen carreras o incluso quieran ser parte de los sistemas federados o montar un club. Y eso también es muy importante. Y como digo, ya la relación que existe entre la propia federación y las entidades locales, ¿no? Eso es clave. Por eso yo creo que nosotros tenemos que seguir dando la oportunidad a ciudades más pequeñas de organizar grandes eventos, no en estadios, ya es un reto, bueno, lo hacemos. El año pasado, por ejemplo, en Torrent, que es una población anexa a Valencia, muy pequeñita, pues se nos quemó una torre porque sobrecargamos de electricidad una instalación que no estaba preparada, pero creo que es muy importante darle esa oportunidad a todo el mundo. Y bueno, organizar un campeonato sub-16 y que haya 3.000 personas en la grada, me parece fascinante, me parece algo así. Y ahora aprovecho y respondo la segunda parte de la pregunta que me hiciste, porque es interesante. A ver, básicamente el espectáculo es el mismo. Probablemente, fíjate, en los años 80 el atletismo tenía una relevancia mayor porque había menos competitividad. Es decir, no había primero tantos eventos, no había tantos campeonatos. Los campeonatos del mundo eran cada 4 años, el campeonato de Europa eran cada 4 años, los Juegos Olímpicos cada 4 años, con lo cual la leyenda se convertía, tenía más permanencia. Ahora cada año hay un gran evento, con lo cual el campeón del mundo deja de serlo, el campeón de Europa deja de serlo, el campeón olímpico deja de serlo cada 4 años, pero bueno, no es el líder como era antes. Y la segunda, probablemente el cambio de esa competitividad nos ha hecho que la puesta en escena del deporte, es decir, lo que llamamos el event presentation, es decir, de qué manera es totalmente diferente, es mucho más fascinante ahora, es decir, no solo son luces y música, es todo cómo se presenta, cómo se cuida el detalle. Antes era más el poner los atletas encima de la pista, los mejores atletas del mundo o de España o de donde fuese, y que compitiesen. Ahora ya es un producto que se comunica de otra manera, no solo a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los medios, ya sean tradicionales o online, y que probablemente se consume de una manera muchísimo más rápida. Es decir, antes los resultados venían, bueno, yo me acuerdo de competiciones donde terminabas, no en saltos, ¿no? Pero a lo mejor una carrera y hasta los 20 minutos no te ponían ahí en un tablón lo que habías corrido y ahora si no tienes en 10 segundos ya te están protestando, ¿no? Eso es parte también de cómo ha cambiado el dinamismo del deporte.
Bueno, yo, como ha dicho antes Marcos, te quería hacer una pregunta y sacar el tema de moda. Y es sobre Mokatir, que es un atleta, bueno, era un atleta o es un atleta de los más famosos a nivel internacional, que sea español. Y bueno, pues salió hace poco que había dado positivo en un control antidoping o por dopaje. Entonces me gustaría saber cómo habéis gestionado eso desde la Federación Española, pues cómo os enterasteis, porque además Katir desmintió al inicio, como o dijo que eso era falso y luego ya sí que salió eh, aceptando la culpabilidad del caso. Entonces, pues eso, me gustaría saber cómo lo habéis manejado todo, porque al fin y al cabo era una de las bazas españolas para estos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Bueno, por precisar un poquito, por ser precisos, es decir, Mo Katir no ha tenido un resultado adverso en un control positivo, como se dice, sino que la normativa antidopaje internacional obliga a estar localizado durante 1 hora al día, todos los días. Y él lo que te permite es que en un plazo de 12 meses no tengas 3 localizaciones fallidas. Y él es sancionado porque en esos 12 meses, en un plazo inferior a 12 meses, 3 localizaciones no ha estado fallido. Digo por ser precisos, ¿no? La segunda es cualquier deportista que acepta y quiere ser parte del sistema competitivo tiene que aceptar las reglas. Y las reglas de dopaje, la normativa antidopaje, deben de cumplirla. Y es una responsabilidad de cada deportista, es mucho más de aquellos deportistas que además son más importantes. No hay excusa para no hacerlo. En la vida pueden existir errores, sí, pero el sistema también se ha creado precisamente para, si te has equivocado una vez, tienes que tener 3 veces, ¿no? Oye, es que es mucho, ¿eh? Y como él mismo ha reconocido después, pues así ha firmado y ha aceptado la sanción porque entiende que no ha actuado, por las razones que sean, no ha actuado como tiene que actuar. Nosotros lo hemos gestionado siempre de la misma manera. Nosotros siempre vamos a estar de parte de aquellos deportistas que compiten de forma limpia y justa. Cuando, no hablo del caso de Katir, cuando un deportista decide hacer trampas, eso no es deporte, eso es trampa. Cuando alguien consigue resultados de forma ilícita, eso no es un éxito, es un fraude. Y lo más importante es educar a los deportistas jóvenes, no solo en esto y los riesgos que tiene, sino también los riesgos que tiene para tu salud si utilizas sustancias que no son naturales y que pueden mejorar tu rendimiento, pero te pueden dejar probablemente muchas secuelas a largo plazo, ¿no? Y es complejo. Si tú analizas el mundo, el deporte no es diferente a cómo es la sociedad. Yo siempre digo que si pensamos que el dopaje va a desaparecer, nos estaríamos equivocando, porque la trampa probablemente es una cuestión antropológica de la humanidad. En todos los sectores hay trampas, no, yo no hablo solo de los políticos, de los que pagan impuestos o no pagan, de los que copian en un examen, de los que quieren buscar atajos y saltarse la vía del esfuerzo y del mérito para tener los mismos resultados que tú tienes o incluso mejores. Y eso, pues desgraciadamente, los mismos comportamientos que hay en la sociedad se traspasan al deporte. Amaño de apuestas, violencia, xenofobia, racismo, tenéis todo tipo de desviaciones de conducta, también las hay en el deporte, ¿no? Y nosotros como instituciones tenemos que ser muy firmes y no ni la más mínima fisura. Esto es lo que nosotros defendemos y esto es lo que ni siquiera juzgamos. Es decir, esta es la normativa y tienes que cumplir. Y si no la cumples, pues tendrás que acatar las sanciones que están implementadas o incluso en un momento dado dejar el deporte porque no estás dispuesto a acatar las reglas del juego. Y si no estás dispuesto a acatar las reglas del juego, no es un juego limpio, no es una competición justa. Y si no es justa, pues no debes estar en la competición porque además eh, quien más perjudicado sale son los deportistas que compiten acatando las reglas, con esa limpieza, con esa fair play y que pueden aceptar que les ganes porque seas mejor, pero no pueden aceptar que les ganes porque hagas trampas. Bueno, antes has hablado de que todos los deportes evolucionan, que se modifican las reglas y volviendo al presente, bueno, para el que no lo sepa, doy un poco de contexto. La semana pasada fue el Mundial en pista cubierta de Glasgow y uno de los deportistas españoles, Asier Martínez, fue descalificado en la salida del 60 metros vallas porque sale un poco antes y, bueno, para el que no lo sepa, hay que salir con 0,1 segundos después del disparo y él sale en 0,097 si no me equivoco, a la vez se mueven un poco los rivales que tiene al lado, entonces pues él, me imagino que el equipo español apela y quería saber un poco cómo actúa un equipo ante una situación
tan justa, justa me refiero a que por tan poco tiempo se incumple una sanción, que hay otros factores como el movimiento de un atleta al lado, que supone una descalificación que es tan importante, sobre todo en un atleta como Asier, que era claro candidato a ser medallista en su modalidad. Lo primero que hay que decir es que las reglas son reglas y por muy justo que sea el atletismo, como he dicho antes, que es un cronómetro, hay ciertas apreciaciones que dependen de los jueces. Y esto pasa en fútbol, pasa en baloncesto y también pasa menos, pero pasa en atletismo, ¿no? En la apreciación de aquellas personas que tienen la capacidad de tomar esa decisión. Tú que eres juez y que sabes cómo funciona, el sistema de salidas es electrónico, es capaz de detectar a través de acelerómetros cuando tú te mueves antes del disparo, incluso si tienes algún movimiento antes de que el disparo suene. O sea, digamos, si tú reaccionas por un tiempo que no es reglamentario, porque se entiende que el cuerpo humano no es capaz de reaccionar en ese espacio de tiempo, pero también antes si hay algún tipo de movimiento. Es indudable que Asier sale 7 milésimas antes del disparo. Pero lo que el equipo español alega es que ha habido un movimiento que se detecta y además la propia resolución del comité de operación dice que hay ese movimiento, se ve, porque hay una gráfica y lo podéis ver, pequeñito, pero ve, y que solo lo que le ha despistado, le ha incentivado a salir un poco antes. La resolución de los jueces fue que él apreciaba ese movimiento, pero que no era suficientemente significativo como para haber provocado la sanidad nula. Y eso ya es apreciación. Entonces ahí es donde nosotros como equipo no estábamos de acuerdo con la resolución, pensábamos que sí tiene una influencia, pero tenemos que acatarlo, ¿no? Probablemente lo más difícil en un reglamento, en un deporte, es le- cuando la misma situación te da la sensación o percibes que se va de una manera y cuando percibes que va de otra. Es decir, que la misma decisión, a lo mejor otro juez hubiese decidido otra cosa diferente, ¿no? Y normalmente cuando yo que formo parte del juego de apelación, si hay tres jueces, pues a lo mejor hay dos que votan en favor de uno y otro que tiene otro criterio, como los jueces de un tribunal, ¿no? Igual. Bueno, pues es probablemente lo más difícil de entender para un deportista, para un equipo que se juega tanto. Él pudo correr porque la regla permite que cuando hay casi no apreciación bajo protesta, de hecho ganó su semifinal, pero fue finalmente descalificado. El procedimiento es, una vez que eres descalificado, puedes hacer una protesta oral al juez árbitro, que es digamos, el jefe de los jueces, toma una decisión y si no estás de acuerdo con esa decisión, se va a un jurado de apelación, que es diferente. En este no tienes interlocución con ellos a través de una aplicación. El equipo, el responsable del equipo tiene que presentar los argumentos acorde al reglamento y el jurado de apelación, que está en una zona apartada, que no tiene contacto con nadie del equipo ni de otros equipos, pues analiza las imágenes, hay como 40 cámaras que están allí y tal, y decide. Y votan entre los tres y deciden, a veces por unanimidad, a veces por mayoría, qué es la decisión que se hace, ¿no? Y bueno, pues probablemente lo más difícil de explicar para un deportista es por qué esa apreciación, que es subjetiva, es determinante o no es determinante, ¿no? Y eso en un reglamento es muy difícil de dejarlo reflejado. Por otra parte, vemos que hay competiciones, por ejemplo, a día de hoy se puede ver muy claramente en la pértiga, en las que, bueno, y hace años se veía en la velocidad con Usain Bolt, ahora lo vemos con Duplantis en la pértiga, en los que quizás hay mucha diferencia entre un atleta, que es el primero en este caso Duplantis, y el resto, y como que nadie puede llegar a la marca que hace Duplantis, que se supera prácticamente en cada competición por 1 centímetro. ¿Tú crees que en estos casos se debería de cambiar alguna norma para intentar igualar una modalidad o Mm. simplemente se mantiene y llegar en algún momento que alguien le supere? No, no lo creo. Te voy a decir por qué. Porque el atleta compite contra sí mismo primero, contra los rivales que tienes en la pista y contra la historia. Es decir, si tú eres campeón olímpico con 10 segundos, eres campeón olímpico, igual que el que corrió en 9:59 o Sí. 9:60 o 9:68. Es decir, quien hace eso es campeón olímpico, tiene la misma medalla, pero el valor de esa medalla el aficionado le da diferente, ¿no? Especialmente en pruebas donde no son tácticas, como puede ser de 800 o medio fondo o incluso fondo, ¿no? Entonces, a veces nos estamos comparando cuando Sergei Budka, que fue el primero que sobrepasó los 6 metros, estuvo dominando como Mondo Duplantis, todo el mundo decía que nadie iba a superarlo, ¿no? Después llegó Renaud Lavillenie, lo superó y después llegó Mondo Duplantis, ¿no? Bueno, son eh, extraordinarios atletas, son leyendas, son portentos físicos y también en la parte mental, cómo compiten. Y yo creo que es lo que hace grande. Si tú ahora mismo preguntas cuáles son los referentes en el atletismo y te van a hablar de Mondo Duplantis seguro, te van a hablar de Ingebrigtsen, te van a hablar de Kipchoge, te van a hablar porque es lo que la gente se queda. Pues exactamente igual pasa en el fútbol, ¿no? Si vas al fútbol o al baloncesto, te quedas con los que cada día hacen cosas diferentes y son mejores y crean una diferencia con el resto, ¿no?
es lo mejor de lo mejor. Es decir, todo el mundo que va a una competición de ese nivel es extraordinariamente bueno. Hacen cosas que el 99,9% de la población es incapaz de hacer. Y ellos lo hacen de forma excepcional. Pues luego hay uno que es todavía mejor y te marca una diferencia que es mejor que tú, que todos los que están compitiendo y que todos los que han pasado en la historia en ese evento, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace fascinante nuestro deporte a la hora de poder comparar. Comparar un tenista con otro de otra época es complicado. Nosotros tenemos esa referencia, atendiendo a que hay diferentes condiciones, diferentes pistas, diferentes tecnologías, diferentes conocimientos sobre la preparación, que eso por supuesto afecta y por eso hay evolución, pero todo el mundo sigue reconociendo a aquel que es el mejor de la historia, aquella que es la mejor de la historia. Y yo creo que eso es parte de nuestro deporte y yo no cambiaría nada por saber quién es el mejor. Y el tema de las lesiones. Esta semana hemos podido ver, María Vicente, la atleta española, se lesionó, tuvo, si no me equivoco, una rotura en el Tendón de tendón de Aquiles. Aquiles. Y hemos podido ver, bueno, precisamente gracias a las redes sociales de la federación y tal, se ha visto mucho justo el después de la lesión, cómo se lo tomó ella. Pero tú como exatleta y ahora como dirigente, ¿cómo afronta un atleta una lesión, en este caso tan dura como la que ha tenido María? ¿Y cómo se afronta desde la federación para apoyar al atleta y conseguir que llegue cuanto antes? Bueno, cualquier lesión que te pasa es un trauma para un deportista, es lo que nunca quieres vivir, ¿no? Y además es cuando valoras esos días malos que no has competido bien, pero que podías competir, ¿no? O podías entrenar. La frustración que te produce estar en una cama después de una operación, el reto y la incertidumbre de si voy a volver a poder competir o poder al nivel que estaba es muy dura mentalmente, mucho más que físicamente. Y luego también hay ciertos aspectos que incrementan, ¿no?, el drama de ese momento. Yo creo que el de María probablemente es la lesión más dura que he vivido yo. Hablo de toda mi trayectoria, desde atleta, no por la gravedad de la lesión, que es muy grave, pero seguramente María en 6 o 7 meses está otra vez compitiendo y preparándose para los siguientes retos, sobre todo por la crueldad. María es una atleta tremendamente talentosa, ha sido campeona del mundo sub-18, campeona de Europa sub-20, récord del mundo sub-18 en su prueba, en varias pruebas además. Hace 2 años, después de Tokio, tuvo una lesión muscular, tuvo que pasar por quirófano, se recupera, llega como líder mundial con 22 años al Campeonato del Mundo de Glasgow. En la primera prueba pues hace su mejor marca y le saca mucha diferencia de puntos, en un estado de forma física y mental excepcional y sin ningún dolor previo, sin ningún movimiento que tampoco es muy brusco, tu tendón hace plac y se parte por la mitad. Una cosa que parece bastante, esto que es el tendón, dice, ¿cómo se puede partir? Pues se rompe totalmente. Y es un momento dramático para ella, para su entrenador, para el equipo, para su familia que estaba allí, que nos deja chafaos, o sea, pero chafaos, llorando porque no llegas a entender cómo a veces la vida elige esos momentos tan crueles. La lesión hubiese sido igual si se hubiese hecho lesionando, pero emocionalmente no hubiese sido tan cruel. Es como, bueno, te hemos puesto aquí, ya puedes demostrar y consolidarte como un atleta de élite a nivel absoluto y el día que estás, este día es el que he elegido yo para que se te rompa sin ningún motivo, ¿no? Y, es con una carga emocional muy, muy fuerte. A partir de ahí, la federación tiene que estar al lado de ella. Hemos estado al lado de ella, estuvimos con su familia, le buscamos el avión que viniese cuanto antes. Desde allí, a los 10 minutos, 15 minutos de la lesión, ya habíamos hablado con el médico que le iba a operar en Barcelona. La operación ha salido muy bien. Ella ha estado. Hoy intento hablar con ella, pero estaba en un evento de Nike para hablar con su madre que me informa. ¿Y cómo se enfrenta a un deportista? Pues con todos esos medios que os he dicho, pero con una sola solución. Lo único bueno que tiene una lesión es que solo tienes un camino. No tienes que elegir. Si quieres volver a ser lo que eras, tienes que tirar por un camino. No hay otro camino. Los demás no valen. Y eso hace que, bueno, que normalmente el deportista, no solo el atleta, reaccione con esa valentía y determinación de, bueno, ya estoy aquí, ya me he operado y ahora tengo que hacer todo lo posible. Pero son días duros, porque la rehabilitación, los que hemos pasado por una rehabilitación quirúrgica, hay días que va todo muy bien, hay días que de repente parece que vuelves 20 pasos atrás, todo te duele y no ves salida. Ella tiene experiencia, por desgracia, sobre una cirugía. Va a pasar momentos duros, los va a pasar sola, los va a pasar acompañados, pero bueno, lo más importante es que sienta que al menos no está sola y que cualquier necesidad que tenga María, pues vamos a estar con ella para ayudarla a volver. Y no solo la parte física, sino también la parte mental. Y va a estar en Barcelona, recuperándose en el CAR de Sant Cugat, con los mejores fisios y atendida por los mejores médicos. Y vamos a estar pendiente de ella porque para nosotros es muy importante que una atleta como ella, que es referente, pueda volver y vuelva pronto.
Bueno, llevamos ya casi una orilla, así que si alguien tiene alguna pregunta para Raúl, os damos ahora paso. Hola, bueno, muchas gracias por venir. Yo quería preguntar sobre el tema de la exigencia que has hablado previamente. ¿Algún consejo porque al final los deportistas, como en cualquier ámbito, como ha dicho, es complicado llegar a ese punto en el que se llega a un nivel de exigencia que te permita mejorar continuamente, pero sin autosaboteo, me refiero. También hay días malos, te tienes que permitir fallar y tal. Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio? Mira, te voy a decir una frase que no es mía, pero me dijeron hace mucho tiempo y que creo que define muy bien no solo a los deportistas, pero que tenía que ser así, ¿no? Es decir, es ser exigentes contigo mismos, pero no seáis injustos. Y muchas veces el deportista es tremendamente injusto consigo mismo, que es lo que te refieres tú, ¿no? Es decir, la exigencia es una cosa. La exigencia debe ser como una filosofía de vida, pero no es una obligación. No sé si me explico. Es decir, al final tú quieres y la determinación de tener una carrera, de tener una carrera profesional, o tener una vida personal, o tener una familia o no tenerla, o decidir viajar o no viajar, y al final esa motivación te hace ir hacia adelante, ¿no? Y esa es la exigencia, es decir, la autoexigencia. Pasar ciertos límites donde pierdes el control de esa exigencia, donde se convierte en una obligación, donde te supone una presión adicional a la que ya es, ¿no? Enfrentarte a un reto, el no entender que las cosas no te vayan bien, incluso muchas veces culpar a los demás, ¿no? O sea, bueno, no estoy porque no estaba bien organizado, no estoy porque llovía, no estoy porque no, mi entrenador no me entrena bien, no estoy, no, bueno, a veces, como digo, hay que tener mucha valentía para ponerte delante de un espejo y ver las verdaderas razones que te hacen no progresar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y eso no es sencillo. Y bueno, pues nosotros a veces somos crueles y también a veces eso lleva a una autoexigencia y vemos problemas todos los días precisamente por ese autosabotaje, ¿no? Que hace un atleta consigo mismo, de ser tan exigente, de cuidar su comida, de casi no comer, de entrar en sin darte cuenta, porque no eres consciente en enfermedades o trastornos del comportamiento alimenticio que pueden afectar, por ejemplo, a las mujeres en todo el tema relacionado con los periodos y la menstruación, y eso afecta a los huesos, eso afecta al desarrollo hormonal, y eso a largo plazo es muy peligroso, no solo para no rendir, que no vas a rendir. Entonces, todo esto es un problema, el no controlar ese aspecto mental y volverte tan cíclicamente exigente que no eres capaz de disfrutar, pues, cómo se hace esto? Mi opinión o mi experiencia es, yo siempre hablaba de tres círculos en la vida. El deporte es muy importante, tu vida académica, tu vida profesional también es muy importante y tu vida afectiva, ya sean tus amigos y tal, también es importante. Cuando lo vuelcas todo en un sitio, te desequilibras. Entonces tienes que saber jugar entre qué parte es más importante en cada momento, pero no perder de vista aquello que te hace persona. Y cuando dejas de ser persona, es decir, cuando no te relacionas con la gente, cuando solo hay una cosa importante en tu vida, normalmente te suele dar problemas, ¿no? Y la segunda es rodéate de personas que te vayan a ayudar. O sea, la psicología deportiva no se trata de convencer a nadie que pueda ganar. La psicología deportiva te da herramientas, como un entrenamiento físico, herramientas para saber gestionar eso, para racionalizar que no todo depende de ti, que te focalices en aquello que depende de ti, que lo demás, pues oye, si ese día llueve, pues llueve para todos. Si él compite conmigo y está mejor, yo no voy a poder controlarlo. Si alguien, no sé, hace, no sé, un codo, o sea, las cosas que no dependen de ti te crean incertidumbre. La incertidumbre genera mucha sensación de frustración porque te atenaza. El miedo es parte de la filosofía de nuestra vida. Si os dais cuenta, casi todo que nos cuentan es, oye, pues ojo que hay crisis, ojo que no sé qué, ojo que no sé cuántos. Bien, pero no podemos evitarlo. Entonces, al final es la actitud que tú tomas hacia esos obstáculos, ¿no? Y para mí eso es salud mental. Y rodearte de gente que sabe, tanto en la parte física, la parte mental, la experiencia y la ejemplaridad de personas que han pasado por donde tú estás pasando y escucharles y escucharles porque probablemente han cometido los mismos errores que tú vas directo a cometer y casi todos los deportistas siempre decimos lo mismo, eso. Si yo tuviese ahora 20 años y supiese lo que sé, mi vida deportiva sería diferente. Pero yo creo que lo fascinante es eso, ¿no? Es enfrentarte a los retos sin saber hacia dónde vas, cometiendo errores. Es muy importante cometer errores, pero también es muy importante saber que el error es parte de ese camino, ¿no? Y al final, cuando termina todo, cuando se apaga la luz y cuando ya no hay competiciones, solo te quedan mayoritariamente los buenos momentos, ¿no? Cuando se te fue bien, aquellos amigos que has tenido, lo que ha sido tu vida, cómo te ha transformado el deporte.
básicamente lo que hace es coger a personas inmaduras en una etapa muy, 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 muy temprana de su crecimiento como personas y termina construyendo personas con una madurez a veces por encima de lo que es la edad media, porque se han enfrentado a esas dificultades antes que otros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es una gran, es una gran referencia. Y lo último que te diría es que por muy importante que sea para ti algo, el deporte especialmente, y esto lo decía el entrenador y tío de Rafa Nadal, al final mm, lo que sabemos hacer es correr o es darle patadas a un balón, no curamos el cáncer, no estamos, no sé, inventando algo, una vacuna que pueda hacer que menos niños mueran en África o en otras formas. Es decir, nuestro juego es a nivel internacional, perdón, a nivel de competiciones son las emociones, son los sentimientos, es que la gente se sienta orgullosa, ¿no? Y que tú cuando Rafa Nadal gana un torneo, o cuando Ana Peleteiro gana una medalla, al final sientas ese orgullo de que me está representando, ¿no? Y que, bueno, fíjate todo lo que transmite. Yo creo que eso es lo más importante en la vida, ¿no? El estar dispuesto a aprender, no dejéis de aprender nunca. El día que tú decidas que sabes suficiente, ese día será el primer día de tu fracaso. Es aprender, aprender y también tener la valentía de que a veces has elegido caminos que no te van a gustar y decir, oye, pues tampoco tengo obligación de ser físico si a mí lo que me gusta es escribir libros, ¿no? Pues enfréntate también a esos miedos que tienes, que la sociedad te marca un camino, pero que tú realmente donde eres feliz es en otro. Yo creo que eso es lo más importante. Nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, hola, buenas tardes. Yo llevo haciendo atletismo desde que soy pequeña y mi padre compite actualmente en la categoría máster. Soy de un pueblo de Burgos, de Aranda, y me he dado cuenta allí en Aranda y de cara a venir aquí a Madrid, la poca visibilidad que tiene el atletismo porque tú preguntas a gente y no saben quién es Ana Peleteiro, o les suena o no han ido a un estadio. ¿Cómo se ve la diferencia, por ejemplo, la semana pasada de Glasgow, de ver el estadio lleno? Sin embargo, aquí en Gayún, un campeonato de España o en cualquier otro estadio, ver que hay sillas sin rellenar. ¿Y qué crees tú, teniendo ese papel tan importante y ese peso, cómo puedes mejorar esa visibilidad? Bueno, hemos crecido muchísimo. Es decir, ellos estuvieron en el World Indoor Tour, estaba lleno. O sea, agotamos las entradas 2 meses antes, el Campeonato de España también, en las categorías menores. Es decir, al final tú tienes que trabajar también por la visibilidad. Es decir, cuando tú haces visible tu deporte, cuando tú comunicas, lo que pasa es que es un trabajo que no puede hacer solo la federación, sino que por suerte tenemos deportistas ejemplares que están constantemente, bueno, pues comunicando lo que hacen, enseñando lo que hacen, interactuando con sus redes sociales y eso ayuda muchísimo. La visibilidad de un deporte depende también de muchos factores, ¿no? De una cultura deportiva. No es lo mismo ciertos deportes aquí como son en otros sitios. Aquí tenemos un deporte que, digamos, que es casi como una religión, que es el fútbol, y la mayoría de la sociedad pues sigue, porque además es una tradición familiar ser de un equipo y sigue siendo de un equipo, salvo que quieras fastidiar a tu padre, entonces te haces del equipo contrario. Pero yo creo que el atletismo, la grandeza del atletismo es el número de practicantes que tiene, el número de personas de cualquier edad que lo practican. Tú hablas de tu padre, un deportista máster, y lo importante que es para tu padre, y lo sabes, es decir, probablemente le da la vida, ¿no? Es fuera de su entorno, su familia, es decir, eso le hace una ilusión y se cuidan y se compran las zapatillas más caras y entrenan con los amigos y tienen un entorno social sano y además eso no solo le va a hacer que su vida sea mejor, sino también mentalmente sea mucho mejor y probablemente te incentive a ti y a otros muchos de su entorno a hacer lo mismo que hacen, ¿no? La visibilidad al final depende de muchas cosas y luego también están las tendencias, ¿no? Es decir, hay deportes que emergen y que a las nuevas generaciones especialmente se hacen más afines y hay otros que, bueno, pues que mantienen la tradición. Dicho eso, el atletismo es el primer deporte olímpico, es el que tiene mejores audiencias en los Juegos Olímpicos. A nivel de eventos deportivos internacionales, que no podemos comparar un campeonato del mundo con un campeonato de España, por supuesto, porque la atracción es diferente. Pero yo sí, de una de las cosas que estoy orgulloso del trabajo que ha hecho la Federación estos 7 años es la transformación que ha habido en el ámbito de la comunicación, de la promoción, de la visibilidad, especialmente el deporte femenino. Nuestros grandes referentes están siendo las deportistas femeninas. Marta, hemos hablado de Marta García, Marta Pérez, Ana Peleteiro, por supuesto María Pérez, doble campeona del mundo, Ruth Leite anteriormente. Es decir, hemos tenido referentes y eso hace que muchas niñas, hoy hay más niñas que niños en nuestros campeonatos y eso es fascinante. Pero es verdad que a veces no tenían el mismo reconocimiento. Sus o vuestras medallas brillaban menos, vuestro sudor parecía que tenía menos valor, que tenía menos esfuerzo detrás. Y gracias a Dios, pues hoy, con mucho trabajo, con políticas dinámicas y esfuerzo, pues estamos cada vez consiguiendo que tengáis al menos el mismo reconocimiento en la mayoría de los deportes. Nos quedan pasos por dar.
pero eso no quiere decir que estemos igualados, ¿no? Pero el trabajo es de todos, es de los clubes que también han trabajado por darle visibilidad, es de las federaciones autonómicas, es de la Federación Internacional, es de los organizadores de los eventos y yo creo que si ahora sumas toda la visibilidad que tiene, está más descentralizada. De mi época, que solo había una televisión, con lo cual si había una competición de lo que fuese, todo el mundo veía eso porque no había otra cosa que ver. Y ahora pues es un mundo más competitivo, más disperso, con muchas más líneas, pero que si sumas todo el impacto que genera el atletismo a día de hoy, probablemente sea superior al que teníamos, al menos más continuo. No es un deporte de momentos, 3 o 4 momentos en el año, sino es un deporte prácticamente ya de todos los fines de semana, de todas las semanas pasadas, ¿no? Y mira, para colaborar esto, en los Juegos Olímpicos de Tokio, no recuerdo qué fue la empresa, una empresa auditora analizó en España cuáles fueron los impactos más fuertes que tuvieron las diferentes entidades y deportistas. Por supuesto, la primera fue el Comité Olímpico Español, porque representaba a todos los deportes. La segunda fueron la Federación Española de Atletismo. La tercera, que fue la deportista con más seguimiento de todos los que estaban allí, incluyendo los grandes deportistas de otros deportes, fue Ana Peleteiro y las diferencias eran bastante abismales. Es decir, que al final depende en qué momento pues, tu deporte tiene más relevancia o menos relevancia, pero yo creo que la única forma de mejorar es seguir dando visibilidad, seguir demostrando y explicando cómo es el deporte y las personas que van a ver una competición de atletismo al principio se vuelven locas porque somos un circo de siete pistas a la vez y no tengo que mirar, pero cuando entienden y controlan un poquito se van con la satisfacción de esto es algo diferente. Yo, como os he dicho, he estado en Juegos Olímpicos como atleta, pero he estado también en diferentes roles. Y a veces cuando íbamos visitando las diferentes sedes, diferentes deportes, que son fascinantes todos ellos en los Juegos Olímpicos, personas que nunca habían visto deporte, cuando iban al Estadio Olímpico, veían atletismo y decían, esto es diferente. Es algo excepcional, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos que mostrar, ¿no? La excepcionalidad que tenemos, respetando al resto de deportes y creo que además es compatible. Pero es también una cuestión de cultura, es una cuestión de políticas deportivas, es una cuestión de que en los colegios haya más práctica deportiva, es una cuestión de que los niños practiquen más deporte, no para ser campeones, sino para que entiendan, conozcan el deporte y el esfuerzo y también valorar lo difícil que es hacer eso en un deporte o en otro. Vale. Hola, quería preguntarte a ver si podías hablar sobre las personas trans en el deporte y lo que pasó con la chica esta con la testosterona alta y Mira, sobre eso. es un tema, es un tema de una extraordinaria sensibilidad. Además, soy parte del grupo eh, especializado que está trabajando en World Athletics a ver cómo podemos integrar a esas personas. Entonces, aquí hay una dualidad entre los derechos humanos que tiene cualquier persona, primero, a no ser discriminada para practicar deporte, segundo, a que nadie te debe faltar al respeto independientemente de tu condición sexual, genérica, religiosa, de creencias o de de raza o de cualquier otra cosa, es decir, eso no se puede tolerar. Y por otro lado es cómo hacer una competición justa en este momento para las mujeres. Eso es lo más complicado, porque cuando yo me he reunido con muchos colectivos y, claro, la persona que se siente mujer, mira, hace poquito estuve con una persona que a mí me quedé fascinado porque era una persona, un chico, nació como chico, francés, que fue campeón olímpico y 5 veces campeón del mundo en piragüismo y ahora es mujer. Y no hablamos de la diferencia entre un sentimiento, sino nos contó su experiencia de lo difícil que es para alguien que nace sintiéndose mujer y que su cuerpo no responde a eso. Y de las frustraciones, miedos, incluso las tendencias que tienen. Y yo me pongo en su situación y me parece terrible, ¿no? Que puedas llegar a eso. Y mucho más en el deporte, ¿no? Donde en esa época la masculinidad era lo que realmente te ponía o te posicionaba como un gran deportista, porque a las mujeres primero no os dejábamos hacer deporte y después cuando se permitió hacer deporte, que no fue hace tanto, pues como decía antes, vuestro esfuerzo valía menos, ¿no? ¿De qué manera alguien que se siente mujer puede competir con mujeres, pero a la vez mantener una competición justa para las mujeres es probablemente el reto más grande que hay, especialmente en especialidades donde la condición biológica tiene una influencia. Y cuando tú analizas el rendimiento de una persona que nace con una condición masculina y cuando no nace eh, con esa condición, pues evidentemente los récords del mundo en nuestro deporte hay una gran diferencia entre los que son masculinos y femeninos. Y eso es un reto que no es fácil. Estamos trabajando con científicos, estamos trabajando con expertos, estamos trabajando con atletas trans también. Y nosotros además tenemos un doble reto que es aquellas mujeres
lo que se llama DSD, es decir, que su conformación cromosómica no es exactamente la de un hombre ni es exactamente la de una mujer, pero tiene una predominancia más masculina que femenina de forma biológica y que se siente mujer, que es el caso que habéis visto de Caster Semenya, ¿no? Entonces, bueno, las federaciones internacionales de momento se posicionan en la élite, hablo de la élite, campeonatos del mundo, de salvaguardar una competición justa para las mujeres y lo que no deja de ser un reto es cómo integrar esa participación, porque no es tan sencillo como crear otra categoría o que puedan competir pero no tengan los mismos premios, porque cuando hablas con estas personas se sienten mujeres y ellas quieren competir con mujeres. Pero es verdad que a veces la diferencia biológica, sobre todo cuando ha habido un desarrollo después de la pubertad, antes de hacer porque no es lo mismo el transexual que el transgénero. En el transgénero tiene que haber habido un proceso de transformación, en este caso con operación o también a través de tratamientos, y es muy duro. Yo creo que es un reto que adaptarnos a todo eso. Hasta ahora lo que vemos es que es una pequeña minoría de personas trans las que quieren competir en alto rendimiento y probablemente eso también hace que sea más complejo tomar algunas decisiones, pero no, yo no tengo una solución perfecta. Ya me gustaría saber cómo poder atender las necesidades y las demandas de las personas transgénero y a la vez mantener una competición justa para las mujeres, porque creo que también el deporte, si lo veis, se ha categorizado para que sea más justo. No solo en la cuestión de género, hay deportes donde es por cuestiones de kilos, de peso, pero hay cuestiones relacionadas con otros temas. Es decir, hemos categorizado el deporte en edades precisamente para que sea más justo, porque el desarrollo biológico afecta tanto a mujeres como a hombres. Bueno, pues todo esto ha hecho que intentemos hacerlo. Es complicado, es complicado. Habré tocado algo que no debía. Pero si tenéis alguna idea, estoy encantado de poder hablarlo. ¿Alguna pregunta Sí. más? Bueno, ay Dios. Yo quería preguntarte si crees que ahora mismo hay alguna marca, algún récord mundial que creas que va a ser para siempre. Si crees que hay alguna marca que por fisiología del ser humano no puede ser superada. Y más en general, si crees que algún día llegará el día en el cual, por cómo somos las personas, nunca se van a superar marcas. No a corto plazo, sino ya más allá en el tiempo. A mí lo que me demuestra, es verdad, que es una historia muy reciente, que estamos hablando de 100, 120 años, ¿no? Del deporte moderno, 150. Y lo que te demuestra la historia es que ya sea por una evolución en la biología humana, que nos vamos adaptando y vamos teniendo mejores alimentaciones, mejores médicos, vamos teniendo, o sea, yo me acuerdo que nosotros éramos un país de bajitos. Yo cuando era pequeñito decía, no, es que España todas las personas son más bajitas y por la guerra y por la posguerra y la falta de alimentación, y ahora pues somos un país con una altura media de las más altas de Europa, ¿no? Estoy convencido que va a mejorar mucho la condición humana. Estoy convencidísimo que el conocimiento y las nuevas tecnologías nos van a hacer que mejoremos los métodos de entrenamiento. Estoy convencidísimo que los materiales sobre los que corremos o con las zapatillas que utilizamos van a mejorar también, porque han mejorado a lo largo de la historia, y eso va a hacer que todos los récords evolucionen. Pero si miras la tabla de récords, hay algunos récords que llevan 35 o 40 años que coinciden con una etapa concreta del deporte, nuestro deporte, en una época donde especialmente algunos países del telón de acero pues recurrieron, como está demostrado, no es al dopaje, y que siguen habiendo marcas de esa época, especialmente en el ámbito femenino, que está siendo difícil. Pero yo estoy convencido que se van a superar. Totalmente convencido. E incluso el de Usain Bolt, veremos a alguien correr por debajo de las marcas de Usain Bolt, que nos parece algo. Lo que pasa es que cuanto más nivel tienes, es más difícil que se produzca de forma inmediata, ¿no? Pero es como si te digo, si alguien va a batir los 14 Roland Garros que tiene Rafa Nadal, pues probablemente ahora nos parezca imposible, pero también nos parecía imposible cuando había alguien que había ganado 6 seguidos, ¿no? Y Rafa Nadal ha llegado a 14, ¿no? Yo creo que al final la humanidad tiene una capacidad de superación tremenda, y luego pues todo lo que nos rodea va mejorando. El conocimiento, la preparación, la alimentación. Por ejemplo, estoy convencido que el entrenamiento de las mujeres, que ya evoluciona mucho, va a evolucionar todavía mucho más, porque en el alto rendimiento
todavía no hemos entendido la aplicación de las teorías de entrenamiento que estaban hechas para hombres con unas, como te diría, basados en nuestros hormonas que son básicamente androgénicas y que están basadas en la fuerza y en la potencia, y las mujeres tienen otro ciclo. Cuando se ha ido adaptando, las mujeres están progresando mucho más rápido en esa progresión que los hombres. Y bueno, os puedo hablar del récord de maratón que está en 2:11. Ya hay muy pocos hombres que de forma de élite que puedan bajar de 2:11, ¿no? De hecho, hasta hace poco era una marca que era casi referente para ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? A nivel de hombres, ya las mujeres corren 2:11. Se está acercando esa diferencia precisamente por eso, ¿no? Porque el conocimiento sobre la fisiología de las mujeres se está adaptando al sistema de entrenamiento, que es diferente, y eso está haciendo que progresen más rápidamente en nuestro deporte y se mejoren muchos récords. Pero yo estoy convencido, convencidísimo que a lo mejor no yo, pero vosotros veréis batir récords que aparecen hoy increíbles de batir y se batirán seguro. Bueno, pues ya te damos las gracias a todos por haber venido y gracias a Raúl por aceptar nuestra No, invitación. gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí. Me rejuvenecéis unos cuantos años, estar aquí en un colegio mayor o colegio universitario y, bueno, compartir con vosotros pues esta experiencia y sobre todo que penséis que a mí me veis aquí como si fuese una persona así, bueno, tal, he llegado. No, he sido como vosotros, he estado ahí sentado, venido de sitios muy humildes y que al final el trabajo y probablemente esa pizca de suerte, de oportunidad que coincida a lo que tú ofreces, pero vais a tener siempre una oportunidad, siempre de poder conseguir aquello que queréis. No a lo mejor llegar donde pensáis que se puede llegar, porque no todo el mundo consigue. No os creáis todos los cuentos de que todos los sueños se cumplen, eso no es verdad. Eh, Básicamente porque si yo no tengo ningún dote para cantar, que no lo tengo por mucho que hable, perdón, por mucho que entrene y me enseñe a cantar, cantaré mejor, pero no seré Pavarotti, seguro, porque no tengo ningún talento para cantar. Entonces, eso también hay que saber cuál es la realidad de cada uno. Y el éxito de cualquier persona no está en ser mejor que el otro, es en ser mejor que uno mismo. Yo me quedaría con eso. No dejéis nunca de aprender para ser mejores personas, mejores profesionales, mejores amigos y mejores estudiantes también. Bueno, pues muchas gracias a todos y ya damos por finalizada esta charla. Bueno, es que ahora me da vergüenza probar, ¿sabes? Hola, hola. Conectado mal, o sea. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola.